¿Conocías esta historia? El lago de Valencia es un cuerpo de agua dulce que se mantiene estancado, debido a que no cuenta con salida al mar, aunque recibe los aportes de agua de numerosas corrientes fluviales. Este lago, en tiempos de abundancia hídrica, lograba que sus excesos, producidos por las lluvias, llegaran a la cuenca del río Orinoco. Es decir, que las aguas sobrantes del lago eran recogidas por el río Paíto, de allí pasaban al río Pao y finalmente llegaban al Orinoco. El lago de Valencia es el segundo en importancia de Venezuela, un lago de agua dulce, como les dije antes, ubicado en el centro del país, que tiene una superficie aproximada de 350 kilómetros cuadrados. Posee algunas islas, entre las que destacan el Burro, Otama, Burrito, El Zorro, Chambergo y Caigüire. La isla del Burro se cree que fue habitada por las tribus indígenas que vivían alrededor del lago, entre las que se encontraban los Tacariguas, los Guayamures, los Guaycaras y los Huaycas, quienes la utilizaban para cazar, pescar y recolectar frutos y plantas. Fue descubierta por los españoles en el siglo XVI, quienes la utilizaron como un lugar para almacenar alimentos y agua. La isla del Burro es la más grande de las 22 islas ubicadas en el lago y tiene una superficie aproximada de unas 100 hectáreas. Hoy es un lugar deshabitado, cubierto de árboles y arbustos. Desde el nacimiento de Venezuela como república, existieron muchos recintos carcelarios contra la oposición a los gobiernos, de las dictaduras y de la democracia. En el siglo XIX, la isla del Burro fue utilizada como un penal para aislar de la sociedad a políticos y homosexuales. Fue un verdadero campo de concentración en Venezuela. Los gobiernos de la democracia no escapan del pecado de las desapariciones y muertes de sus opositores, y en número mucho más alto que las mismas dictaduras que fueron derrocadas en décadas anteriores. Uno de los más claros ejemplos de esta afirmación fue el penal de la isla del Burro, isla que en principio fue propiedad del general José Antonio Páez y que pasó a ser una prisión durante el gobierno de Juan Vicente Gómez. En la década de los años 60, la prisión fue abierta nuevamente como campo de concentración para los opositores al gobierno, con la excusa de la lucha contra el terrorismo guerrillero. Pero lo cierto es que no todos los que iban a parar a las fosas y celdas de ese penal eran terroristas. Los opositores podían caer en una de las celdas de esta cárcel que nada tenía que envidiarle a la famosa rotunda de Juan Vicente Gómez en Caracas. Durante muchos años, el paso a la isla fue restringido por las autoridades, pero los vecinos de Huigüe sabían que por las noches varias barcazas llenas de presos iban, pero no regresaban. Este vergonzoso campo de concentración fue cerrado en los años 80 y muy poco se sabe de lo que ocurrió allí. En la actualidad se puede llegar a la isla del Burro en barco o en ferry, saliendo desde la ciudad de Valencia. Hablemos de la cárcel. La cárcel fue construida en 1934 por Juan Vicente Gómez para albergar a políticos y opositores al régimen. En esta cárcel los presos eran sometidos a torturas y ejecuciones extrajudiciales. Es un recordatorio de los derechos humanos que fueron violados y de las muchas vidas que se perdieron. Se dice que los presos en la isla eran obligados a trabajar 12 horas diarias y que además eran sometidos a torturas, palizas y descargas eléctricas. Muchos de esos presos murieron a causa de las condiciones que allí existieron. La cárcel fue cerrada en 1963, después de la caída del régimen de Marcos Pérez Jiménez. Espero que este relato de lo que fue la cárcel de la isla del Burro, esa vergüenza de nuestra historia, le sirva y le refresque conocimientos a todos los jóvenes que escuchen este programa
y a todas las personas mayores que también oyeron hablar del penal de la isla. Si así es, si eso les sirve, pues me siento muy contento y estaré atento a sus comentarios. Las razones para venir a la ciudad. El lago de Valencia. Una parte de la inmensa extensión de agua pertenece al estado Aragua. Los lugareños saben disfrutar de su encanto y en él se practican regatas y toda clase de deportes acuáticos. La amplitud de la superficie del lago brinda estas emociones